¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo los va tratando el postdoctorado? Yo digo que bien, es irme introduciendo a esto. Yo no estaba tan cercano al pensamiento complejo, así es que para mí ha sido irme sumergiendo gradualmente. ¿Quién de todos los que están acá fueron estudiantes míos? Yo. Alberto. No. Sí, pero hace rato, como unos 4 o 5 años. Ah, bueno, muy bien. ¿Cuál inicio? ¿Cuál inicio? ¿En qué época? Ay, no sé, eso como antes de pandemia, mucho antes. Ah, en otra vida, Alberto. Ya caducó, ya está. Sí, señora. Miren, son las 6:07. Esperamos hasta las 6:10 y empezamos, ¿les parece? El de audífonos, ¿cómo te llamas? Hola, soy Germán Hola. Rueda. Hola, de Germán. México. Bien, México. Alberto, ¿vos de dónde sos? ¿De México o de Colombia? Yo soy de Colombia. Francisco, ¿vos de dónde sos? Se nos fue. ¿Y Daura, de dónde sos? Soy de México. Ah, bien, perfecto. Bueno, Aline, no sé si estás por ahí para saber de dónde sos. Luz, si estás por ahí para saber de dónde sos. Yo soy de Colombia. Ah, de Colombia, muy bien. Vamos a estar por Colombia, si Dios quiere, este año. Y Sabaneta. Sí. Bueno, les voy a pasar mi canal de YouTube para que se suscriban y puedan seguir escuchando y aprendiendo sobre complejidad, mientras que esperamos a la gente que nos siga acompañando. En realidad el canal lo abrí, se los dejo acá en el chat. Lo abrí durante la pandemia, que hemos trabajado tanto encerrados. Así que, bueno, ahí empecé a colocar todos los videos y todos los congresos que me llegaban los enlaces para que queden guardados en algún lado y que nos puedan servir para todos. Bueno, soy hija de relojero, así que son las 6:10 en Argentina, así que si les parece, comenzamos. Para los que no me conocen, soy Virginia Gonfiantini, soy doctora en complejidad, soy postdoctora también en complejidad, mi formación de base es en educación, soy profesora en ciencias de la educación y tengo una maestría en educación con orientación en evaluación de instituciones educativas. Ya hemos estado hablando con algunos compañeros han tenido la gracia de haber estado estudiando conmigo y algunos nos estamos presentando en este momento. Ayer estuve con un grupo de ustedes también en el postdoctorado y el tema que nos incumbe y que nos preocupa hoy es el tema de la epistemología compleja. Y vamos a hablar un poquitito. En realidad lo pensé totalmente diferente. ¿Qué les parece si en vez de estar escuchándome a ustedes a mí, hacemos un diálogo en donde yo voy argumentando algunas cuestiones, les voy preguntando y vamos charlando para que no sea un monólogo y, bueno, nada, no estemos haciendo lo que tanto estamos criticando muchas veces de la educación. Entonces, si el tópico que nos está incumbiendo hoy tiene que ver sobre la epistemología compleja, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿por qué la epistemología compleja o qué es la epistemología compleja? Si nosotros hablamos de una epistemología compleja, evidentemente debe haber otro tipo de epistemología que no es compleja. Entonces, la pregunta inicial sería, ¿qué es la epistemología?
qué estudia la epistemología y por qué nosotros, o Edgar Morin, a mediados del siglo XX, empieza a formular un constructo teórico que él denomina pensamiento complejo, y como él es filósofo, todos los filósofos construyen una teoría de conocimiento, habla de epistemología compleja, porque en realidad el pensamiento complejo no es otra cosa que una teoría de conocimiento. Es una propuesta que Edgar Morin, a partir del estudio, de una construcción metodológica compleja, que también después lo vamos a ver, piensa como necesario para poder conocer de una manera distinta a cómo nosotros veníamos conociendo o estamos acostumbrados a conocer. Entonces, la primera pregunta que yo les quiero hacer es, ¿qué es la epistemología? ¿Qué me pueden decir? Si una persona les pregunta qué es la epistemología, ¿ustedes qué contestan? Sin miedo, porque acá estamos todos para aprender y la idea es que podamos conversar entre todos. No les estoy tomando examen, no les estoy tomando, no les voy a poner ningún tipo de nota, nadie va a decir algo que esté totalmente alejado de la realidad, ni erróneos. Siéntanse como se sienten sus estudiantes cuando ustedes preguntan y nadie contesta. Sí, bueno, si puedo hablar. Sí, por supuesto, Germán. Sí. Bueno, el asunto de la epistemología es bastante difícil de definir, pero creo que en general tiene que ver con las formas, los métodos en cómo se da el conocimiento o se produce o se adquiere el conocimiento. Bueno, yo tengo una formación en filosofía, entonces es un tema que se estudia desde la antigüedad hasta la época actual y como bien decías, tiene que ver con una orientación, una teoría, cómo se entiende ese objeto o ese entorno que debe ser conocido y cómo se entiende la dimensión del sujeto o el individuo que conoce, ¿no? Entonces, es difícil determinarlo, pero en general creo que son como estos elementos serían como básicos, ¿no? Para entender la epistemología. Bueno, muy bien. Aplausos para Germán. La epistemología, esto es lo que quiero, que vayamos hablando y yo pueda retomar y argumentar desde el punto de vista de la complejidad lo que estamos diciendo, no sé, aunque sea con nuestras propias palabras. Como dice Germán, y a mí me encanta, porque yo también, es decir, si bien mi formación es de educación, tengo mi autoformación autodidácticamente desde el punto de vista de la filosofía, siempre todos nuestros ojos tienen que volver al siglo V a.C. en la polis ateniense. Tenemos que estudiar historia y necesariamente también tenemos que estudiar filosofía, porque si estamos hoy sentados cada uno en una latitud distinta hablando de complejidad, no podemos obviar los aportes que desde la historia y que desde la filosofía necesitamos para poder pensar nuestra relación con el conocimiento hoy. Como bien estaba diciendo Germán, la epistemología es una rama de la filosofía. Allá cuando Aristóteles, en el siglo III a.C., formula el constructo filosófico y empieza a delimitar diferentes ramas de la filosofía, una de las ramas de la filosofía tiene que ver con la epistemología. Cada rama de la filosofía, en la filosofía antigua y hasta hoy, estudia un aspecto de la realidad. El conocimiento con la gnoseología, la estética con la belleza, la ética con los juicios éticos y morales, la metafísica con justamente esto que está más allá de la física, la lógica con los razonamientos y los silogismos racionales para poder argumentar la realidad, la epistemología que estudia el desarrollo de la ciencia, la axiología que estudia los valores, y bueno, me debo estar olvidando alguna más, pero básicamente tenemos todas esas ramas de la filosofía. La epistemología estuvo callada durante mucho tiempo, pero vuelve con mucho auge en la modernidad clásica. ¿Y por qué vuelve con mucho auge en la modernidad clásica? Tenemos que hacer un paréntesis. La filosofía surge en el siglo V a.C. en Grecia, pero desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo XV tenemos la Edad Media, en donde la filosofía y todo lo que tiene que estar referido a el desarrollo
o la delimitación del conocimiento estaba supeditado a la religión, al dogma religioso, el dogma religioso reinante en ese momento, que era el cristianismo. Entonces, tenemos 1000 años en donde la filosofía estuvo bastante acallada, pero que con el surgimiento de la modernidad clásica vuelve con todo su esplendor y con todo su auge. ¿Cómo resucita la filosofía en el siglo XVI, XVII después de Cristo? Es decir, en la modernidad clásica, a partir de dos grandes escuelas que detentaban la veracidad del conocimiento en la modernidad clásica. El empirismo en el Reino Unido y el cartesianismo o la racionalidad cartesiana en Francia. En ese contexto, en el contexto de la modernidad clásica, nosotros tenemos 3 dimensiones de análisis y 3 autores rupturistas que son los que nosotros necesitamos o los que necesitó Morán para poder construir después el pensamiento complejo. Y lo que nos ocupa a nosotros hoy, que tiene que ver con la epistemología compleja. Son 3 autores bastante contemporáneos, los 2 primeros contemporáneos y el otro con unos años más de diferencia, que construyen el marco epistemológico de la racionalidad clásica. Y el marco pedagógico, yo agrego la dimensión pedagógica, pero porque tengo mi corazón en la pedagogía, ¿no? Tenemos a Descartes, que no solamente establece el racionalismo como una de las corrientes filosóficas dominantes de la modernidad clásica, sino que en ese racionalismo define y determina el concepto de conocimiento científico. Y no solamente que define y determina el concepto de conocimiento científico, sino que también crea lo que yo llamo la primera figura epistémica. La primera figura epistémica es la concepción disciplinar del conocimiento. ¿Dónde lo podemos ubicar? Tanto la definición de conocimiento científico o la determinación o delimitación del conocimiento científico y el constructo de esta primera figura epistémica que tiene que ver con el concepto de disciplina en 2 de sus obras, las Meditaciones metafísicas y el Discurso del método. Ahí aparece por primera vez el concepto de disciplina y aparece por primera vez el concepto de conocimiento científico. Y ustedes preguntarán, pero Virginia, ¿y antes no había definición de disciplina y de conocimiento científico? No. A ver, Germán, ayúdame. Anterior a la modernidad clásica, no teníamos un concepto de conocimiento. Teníamos el trivium y el quadrivium en la Edad Media. Estas 7 artes liberales que no tenían una definición de conocimiento científico ni de ciencia, ni de disciplina científica. Eran las 7 artes liberales. Estas 7 artes liberales nos sirvieron como sustrato epistémico para la constitución de las universidades, de las primeras 3 universidades, en la finalización de la escolástica en el siglo XIII. Anterior a la Edad Media, ¿qué teníamos, Virginia? Y teníamos la Edad Antigua. Teníamos un conocimiento filosófico, pero que de ninguna manera estaba definido desde el punto de vista de lo que nosotros conocemos hoy como conocimiento científico. Por eso es importante estudiar historia. Si nosotros tenemos que definir cuándo surge el conocimiento o cuándo por primera vez se habla de conocimiento científico, es en la modernidad clásica con Descartes. Primer revolucionario de la modernidad clásica. Segundo revolucionario de la modernidad clásica es Comenio. Porque Comenio no solamente organiza el sistema educativo, no solamente define la laicidad de la educación y la educación vinculado a lo público como derecho y obligación del Estado. A ver, había que decir eso en plena modernidad clásica después de 1000 años de inquisición, de dogmatismo, de secularización, de hermetismo, de silencio. Sacarle a la Iglesia de las manos el conocimiento y la educación, bueno, fíjense si no eran grandes rupturistas de su época. Entonces tenemos a un Descartes
que empieza a definir el conocimiento científico y el concepto de disciplina, esta primera figura epistémica. Tenemos a un Comenio que organiza el sistema educativo desde dos dimensiones principales que llegan hoy, que tienen que ver con la laicidad y la educación pública. Pero Comenio también llega hasta nosotros con el concepto de didáctica. ¿Quiénes de los que estamos acá somos profesores o estudiamos educación? Germán es filósofo. ¿Los otros? ¿Hay algún profesor? Ah, Aline, muy bien. Con Comenio nosotros nos llega no solamente el concepto de pedagogía, Alberto también, la construcción del sistema educativo, sino que lo que lleva a la inmortalidad a Comenio es el método. En realidad los tres autores que yo les voy a nombrar y que me gustaría que después puedan profundizar, eso también lo podemos ver en otro momento, los tres plantean, pasan a la inmortalidad por una construcción metodológica específica. Descartes construye el método para conocer clara y distintamente a las ideas con 4 pasos. Comenio construye un método que se constituye en la didáctica también, pero con 3 pasos. Y Newton, ambos, Comenio y Descartes, en el siglo XVII, con muy pocos años de diferencia, 20 años de diferencia entre la escritura del discurso del método y la escritura de la didáctica magna. La única fecha que me voy a acordar es el de la didáctica magna porque no retengo números. La didáctica magna está escrita en el 1657. Y el discurso del método está en el 1630 y piquito. Después lo googlean. Pero en 1630. Tenemos 1630 el discurso del método y 1657 la didáctica magna. Y en el siglo XVIII lo tenemos a Newton. Que es el tercero que necesitamos para poder construir el concepto de esta modernidad clásica. Porque si bien con Descartes habíamos hablado que construye la definición de conocimiento científico y la construcción de la primera figura epistémica, que es la disciplina, Comenio construye la didáctica. ¿Qué hace Newton? Construye el concepto de método científico. Ese concepto de método científico que nos llega hasta hoy. Estos pasos para conocer la observación, la problematización, la hipotetización, la universalización y la formulación de las leyes universales. La gran mayoría de los constructos teóricos hoy continúan con este método de Newton. Acá no vamos a plantear de si se equivocaron o no se equivocaron, que por supuesto no se equivocaron, sino que le vamos a agregar otra dimensión de análisis que tiene que ver con el tiempo y con el contexto. Y esto es importantísimo y lo sabrán los que fueron estudiantes míos. Nosotros no podemos analizar la realidad, un autor, una teoría, un concepto, si no lo comprendemos como hijo de su tiempo. El escenario del siglo XVII era el escenario habilitado para que Comenio y Descartes digan lo que dijeron. Si hubieran nacido antes, seguramente que hubieran muerto en la hoguera. Por heréticos. Por decir cosas que la Iglesia no aceptaba. Entonces, la interpelación como primer estudio doctoral, postdoctoral, de todos los que estudiamos las ciencias sociales, es estudiar en profundidad la historia y la filosofía porque nos van a dar los marcos referenciales para poder comprender los autores, las teorías y los conceptos en cualquier momento y en cualquier lugar. La coordenada de la dimensión del tiempo es determinante para poder entender la historia y la filosofía. Este concepto de método científico vinculado a las ciencias naturales es la base metodológica
de las 3 últimas ciencias clásicas que se crean en el siglo XIX, la antropología, la sociología y la psicología. La modernidad clásica surge, a ver, no es que cuando Colón llega a América en el 1492 estábamos en la Edad Media y después en 1493 empezamos la modernidad clásica. Sabemos que los procesos históricos y los cambios de épocas tardan años y siglos. Entonces, para que nosotros podamos decir que en el siglo XV comienza la modernidad clásica, hubieron transformaciones sociales, políticas y económicas, construcción de instrumentos, de tecnología que habilitan que se vaya preparando un cambio de época. Por algo, Colón llega a América en el momento que llega. Punto 1. Punto 2. Migración del campo a la ciudad, caída del feudalismo, cambios en el modo de producción, debilitamiento de la iglesia. Todos estos acontecimientos hacen que se empiece a debilitar la Edad Media y se empiece a encaminar otro tipo de época, un cambio de época esperado, que es la modernidad clásica. La modernidad clásica, su objetivo fue el control de la conducta. Y esto es interesantísimo, porque nosotros tenemos que poder comprender qué pasaba en la modernidad clásica para poder hoy hablar de epistemología compleja. La modernidad clásica construye sólidas instituciones, diría Bauman, para regular la conducta de los ciudadanos, de los burgueses, de esta nueva clase social que estaba surgiendo con la modernidad. La iglesia viene del movimiento anterior, no se cuestiona. Pero el señor feudal no existe más. Y tenemos una figura del Estado-nación que es propia de la modernidad clásica. Tenemos una figura de la escuela, tenemos una figura del matrimonio como contrato social, los psiquiátricos, las prisiones. Cada institución se ocupa de controlar algún aspecto de la conducta. En ese escenario, en el siglo XIX, surge la sociología, como este estudio de las relaciones sociales entre los sujetos en un contexto determinado. En el siglo XIX, también para regular la conducta, aparece la psicología. Y en el siglo XIX, también para regular la conducta de todos los que habitamos en el planeta Tierra, aparece la antropología, con su pretensión de aculturación, para que todos entremos en esta racionalidad europea, occidental y cristiana. Pero ¿qué pasa? Llegaba otro cambio de época que nadie se esperó que iba a llegar con la impronta con la que llegó. El fin del siglo XIX es un hito importante que Morán toma como enclave específico para poder después pensar la complejidad. Porque hasta ese momento, todo lo que yo les estoy diciendo es objeto de estudio de la sociología y todos los sociólogos plantean palabras más, palabras menos. La descripción, los sociólogos, los politólogos, los educadores, los pedagogos, los psicólogos, pueden plantear en mayor o menor detalle lo que yo les estoy diciendo. Ahora, las rupturas epistémicas que se producen a fin del siglo XIX y principios del siglo XX son determinantes para poder pensar el pensamiento complejo. Son determinantes para Morán para poder pensar el pensamiento complejo. En realidad no para pensar el pensamiento complejo, sino para construir su pensamiento complejo. ¿Y por qué son determinantes? Porque aparecen algunos científicos que se atreven a pensar
con categorías de análisis que no controlan la conducta. Aparece Freud con el inconsciente. ¿Dónde está el inconsciente? ¿Qué es el inconsciente? Aparece Einstein revisando los postulados de Newton. Aparecen categorías como azar, indeterminación, caos, fractales, ruidos. Aparecen lógicas no lineales para poder tratar de comprender lo que estaba pasando en la sociedad. En la sociedad de fin del siglo XIX y principios del siglo XX, a nivel planetario. Insisto, el siglo XX se estaba esperando con mucha ansiedad. Y resulta ser de que este orden y progreso del positivismo no está llevado a este siglo XX. El siglo XX no tuvo ni orden ni progreso. Y estuvo bien desordenado y fue bien caótico. Empezando con una revolución rusa, los tres grandes fundamentalismos, 2 guerras mundiales, crisis económica del 29, un muro de Berlín, una caída del muro de Berlín, llegamos a la luna, volvimos de la luna, separamos el mundo en dos y no sabíamos qué pasaba en la parte oriental comunista y la parte occidental y democrática. Fíjense si no era un contexto turbulento propio para poder pensar con otras categorías de análisis. Y acá tenemos la segunda figura epistémica, a mediados del siglo XX, con Piaget. Yo tengo varios enamorados a lo largo de la historia. Un primer enamorado es Aristóteles. En realidad, un primer enamorado es Parménides y Heráclito. Otro enamorado es Comenio. Otro enamorado es Einstein. Y en el siglo XX es mi gran amor, que es Piaget. Piaget empieza desde la biología y desde la epistemología genética a pensar una nueva categoría de análisis, que es la categoría de sistemas complejos, que es una fuerte crítica a la tradición heredada principalmente del positivismo. ¿Qué dice? ¿Qué es un sistema complejo? ¿Se acuerdan? ¿Pudieron leer algo? ¿Saben lo que es un sistema complejo? Insisto, no les voy a poner nota, no los estoy evaluando, estamos conversando. Mientras me tomo un cafecito. Les recomiendo la lectura de Piaget. Piaget no solamente en lo que todos conocemos acerca del desarrollo de la inteligencia o los diferentes estadios del desarrollo de la inteligencia, sino la parte epistemológica, que tiene que ver con la epistemología genética. ¿Se acuerdan o leyeron? Puede ser que no se acuerden, puede ser que no lo conozcan y puede ser que no lo leyeron. ¿Qué es un sistema complejo? Aline. Hola, doctora. Pues bueno, más que describir todo el sistema complejo, yo recuerdo que se mencionaba que en un sistema complejo hay una tensión entre el orden y el desorden, ¿verdad? Que siempre hay estas interacciones que están constantemente impulsándolo, cambiándolo y pues bueno, pues sí, algo así. Bien, otro aplauso para Aline. El concepto de sistema es histórico. El sistema está constituido por subsistemas. Hasta ahí no estoy diciendo nada, no estoy inventando la pólvora. Ahora, ¿qué es lo que diferencia a un sistema simple y cerrado a un sistema abierto y complejo? Porque el positivismo planteó, desde el punto de vista funcionalista, con ese orden y progreso, la definición de un sistema cerrado y simple. El sistema está constituido por subsistemas y esos subsistemas tienen relaciones unidireccionales y lógicas entre sí, que hacen que
el sistema funciona ordenadamente hasta el infinito. Por eso progresa. El concepto de sistema complejo, el sistema está constituido por subsistemas, eso no cambia, porque esa es la definición de sistema, pero lo que cambia no es el adjetivo de simple o de complejo, sino la dimensión epistémica de pensamiento simple o la dimensión epistémica de pensamiento complejo. El sistema complejo, las relaciones que se dan al interior del sistema entre los subsistemas son caóticas y no lineales. Y ahí está la definición de complejidad, no que adjetiva, sino como una dimensión epistémica en el sistema complejo. Y acá es importante, esto no lo dice Piaget, esto se los digo yo. ¿Por qué Piaget no pudo haber hablado de sistemas complejos antes? Porque estaba Comte hablando del positivismo, en donde Comte se dedicó toda su vida a ordenar la sociedad. Y Piaget lo que trató de hacer es, desde la biología y desde la epistemología, plantear un escenario en donde desde un lugar, tenemos que adaptarnos y acomodarnos para sobrevivir a un sistema, pero a partir de desequilibrios. Y los desequilibrios, primero, que no son anticipatorios. Yo no puedo decir cuándo me voy a desequilibrar para adaptarme a un sistema, no lo puedo prever. Los desequilibrios y los conflictos construyen los procesos evolutivos, al igual que el desarrollo de la inteligencia. Por lo tanto, construyen un nuevo tipo de conocimiento. Y tienen que ser analizados con lógicas no lineales porque no se pueden prever. Porque cada uno lo construye en su tiempo, cuando puede. En un ambiente. Y acá hay una cuestión muy interesante que se toca con la epistemología compleja de Morán. Porque, insisto, si hay alguien bien alejado del marxismo a simple vista, podría ser Piaget. Bueno, les cuento que no está muy alejado, está muy cerca. Para Piaget, el que conoce, y lo dice perfectamente claro en su construcción de epistemología genética, para Piaget, el que conoce, al igual que en Freire y al igual que en Morán, es un sujeto. El sujeto definido desde el punto de vista marxista. Es en el único momento que toma prestado el concepto de sujeto del marxismo para poder construir su epistemología genética. El que conoce es un sujeto, no conoce una persona y no conoce un individuo, sabiendo, y esto ustedes también seguramente que lo saben y si no lo tienen que profundizar, sabiendo que no son sinónimos el concepto de la categoría de sujeto, la categoría de persona y la categoría de individuo. Yo no puedo decir como si fueran sinónimos, bueno, el sujeto es aquella persona o aquel individuo que, porque tienen epistemologías distintas de base que la construyen. Para Descartes, el que cogitaba también era un sujeto, pero lo podemos nombrar nosotros hoy de sujeto, porque en la época de Descartes el concepto de sujeto no existía, porque el primero que empieza, el dueño de la palabra, el dueño del sujeto, es Freud. Es este sujeto que está atravesado por la cultura y que siempre le falta algo. Ese concepto de sujeto va a ser el que se va a adueñar de todas las corrientes epistémicas desde el punto de vista críticas y desde el punto de vista de coloniales y desde el punto de vista postcríticas y desde el punto de vista de la complejidad de todo el siglo XX y de todo el siglo XXI. Entonces, la segunda figura epistémica es el concepto de interdisciplina que construye Piaget con su base de sistemas complejos.
¿Y qué es la interdisciplina? Se plantea Piaget. ¿Qué sabemos? ¿Qué es la interdisciplina? Cuéntenme. No googleen, no me hagan trampa. Yo mientras me sigo tomando un cafecito. ¿Qué es la interdisciplina? Voy a Laura, intentarlo. vamos. Sería como el recuperar las singularidades de las diferentes disciplinas y ponerlas al servicio de la construcción de saberes, donde de alguna forma cada una aporta, pero con una humildad, se puede decir, para poder integrar y dar una explicación distinta a la de la disciplina en sí misma. No sé si contesté, pero igual. Vamos con otro aplauso. Va queriendo. Me falta cerrar la idea. Me falta una cosita más en eso. Ay, no te escucho. ¿Qué más nos falta al argumento que nos estabas diciendo, Laura? Nos falta el método. La interdisciplina es construcción metodológica. ¿Necesitamos diferentes disciplinas, como dijo Laura? Sí. Necesitamos diferentes disciplinas. Necesito una juxtaposición de disciplinas, pero con eso no hago la interdisciplina, porque la interdisciplina no es la sumatoria de disciplinas. La interdisciplina es construcción del método. Y se lo voy a dar con un ejemplo que seguramente todos conocemos. Vamos al médico y te dice, bueno, tu enfermedad, Virginia, la vamos a tratar con un equipo interdisciplinario. Bueno, muy bien, digo yo. Entonces viene un dermatólogo y me da una pastilla y una loción para la caída del pelo. Pero esa loción me hace tener palpitaciones. Entonces viene el cardiólogo y me da una pastillita para las palpitaciones. Pero esas pastillitas para las palpitaciones son demasiado fuertes y me hacen mal el estómago. Entonces viene el gastroenterólogo y me da otra pastillita para tratar la gastritis que me dio por las palpitaciones del corazón. ¿Y eso es un equipo interdisciplinario? No, porque cada uno sigue viendo el pedacito del cuerpo que estudió y ataca a ese lugar. Y no mira la totalidad del cuerpo de Virginia como un todo coherente para que las pastillas no me hagan mal y en otro órgano distinto que no me ocupe mi disciplina. Ese equipo interdisciplinario que tanto hablan los médicos sigue planteando la fragmentación del cuerpo en función de la partecita que yo conozco. Entonces eso no es interdisciplina. Eso es juxtaposición de disciplinas, eso es multidisciplinariedad. Pero ¿qué hace la interdisciplina desde el punto de vista del dueño de la palabra, que es Piaget? Construye, cada disciplina debería dejar de lado su método específico para construir entre todas un método común para poder abordar a ese objeto de estudio. Por lo tanto, la interdisciplina es contextuada, es para ese objeto, para ese contexto, para esa situación. Cambia alguna dimensión de análisis, tiene que cambiar la construcción metodológica. Y el concepto de interdisciplina no se podría haber construido nunca si previamente a eso Piaget no hubiera construido el concepto de sistemas complejos. Para pensar que los subsistemas que integran al sistema en general tienen lógicas no lineales para poder entender lo que le pasa a esos subsistemas. Entonces, una fuerte crítica
al concepto de sistema simple o de sistema cerrado heredado de la modernidad clásica. Necesitamos haber transitado la modernidad clásica para que en pleno siglo XX Piaget hable de sistemas complejos y de interdisciplina. Pero no nos quedamos ahí, porque el siglo XX siguió avanzando, el desarrollo de la ciencia siguió avanzando, el desarrollo epistemológico avanzó aún más y tenemos, a fin del siglo XX, en la década del 70, la tercera figura epistémica, que es la transdisciplina. Fíjense, el concepto de disciplina viene de la filosofía, el concepto de interdisciplina viene de la epistemología genética y de la biología, y el concepto de transdisciplina viene de la física cuántica. Y acá lo voy a necesitar a nuestro filósofo de turno, a Germán, porque los físicos cuánticos estudian filosofía. ¿Y qué dijo Nicolescu, que es el dueño de la palabra, el que crea la transdisciplina? Miren, gente, es muy interesante. En pleno siglo XXI, dice Nicolescu, el contexto en donde nosotros estamos viviendo y la realidad que nos toca vivir, tenemos que relacionarnos con el conocimiento desde otro lugar. ¿Y desde qué lugar nos vamos a relacionar con el conocimiento? Dice Nicolescu, desde la transdisciplina. ¿Y qué es la transdisciplina? Para que se logre la transdisciplina se tienen que dar tres características, que es entender la realidad como un sistema complejo, en cualquier orden, no es que tiene un orden lógico. Si nosotros entendemos la realidad como un sistema complejo, por default, digamos, consideramos que la realidad o la sociedad tiene diferentes niveles de análisis. Tenemos que superar esa racionalidad lógica y clásica de la modernidad. Y acá entra la explicación de Germán. La tercera característica de la transdisciplina, que para mí es la más maravillosa, tiene que ver con la incorporación del tercero excluido, que Aristóteles en el siglo III lo había excluido. La lógica clásica de Aristóteles, ¿qué decía Germán? Sigo tomando mi café mientras tanto. Bueno, la lógica aristotélica es una silogística, entonces siempre construye un silogismo en base a, bueno, como tres elementos, ¿no? Discursivos, universales o particulares, pero creo que lo que se tiene que subrayar ahí, que tú tratas de subrayar, es la cuestión de lo que queda afuera, ¿no? Claro. Es decir, lo que de una manera más amplia podríamos llamar como alteridad, ¿no? O otredad o algo así, que digamos es lo que no entra dentro de una lógica lineal o silogística, ¿no? Si lo entiendo bien. Lo entendés muy bien, sí, es así. Lo que pasa es que el concepto de otredad en el siglo III a.C. no existía. Claro. Por eso Aristóteles lo saca. ¿Qué dice Aristóteles? Si A es igual a B, B es igual a C, por lo tanto C es igual a A. ¿Sí? Hasta ahí es muy claro. Entonces hasta ahí no tenía ningún problema Aristóteles. Pero en el medio de ese silogismo aparecía una T. ¿Y qué hago con la T? Dijo Aristóteles. No lo puedo pensar. Porque viene a desordenar este sistema que está ordenado. Entonces, en ese silogismo que estaba planteando Germán, el tercero no es A, ni B, ni C. El tercero que me viene a desordenar, tengo que excluir porque no puedo pensar. Entonces, la lógica clásica de Aristóteles es la lógica del tercero excluido. Lo excluyo, no lo puedo pensar. Pero no estamos en eso. Estamos en el siglo XX. Nicolescu estaba en el siglo XX. Entonces, ¿qué dice Nicolescu? Con el desarrollo de la ciencia, con Einstein a fin del siglo XIX y principios del siglo XX,
de las lógicas no lineales, de los sistemas complejos, de los puntos de Vygotsky, de los sistemas alejados del equilibrio, de la auto-eco-reorganización, de decir, dice Nicolescu, de que este tercero excluido de Aristóteles lo tengo que incluir al sistema, porque tengo todos los elementos para poder pensar. Tengo todos los elementos para poder pensar sistemas no lineales. Tengo todos los elementos para poder pensar en términos morinianos y en términos educativos y en términos de ciencias sociales y no de física cuántica a la otredad, como bien lo dijo Germán. Lo que pasa es que la otredad no existía en la época de Aristóteles. Tampoco la otredad existía en la modernidad clásica. En realidad sí existía, pero se tapaba porque la pretensión de la modernidad clásica fue objetiva, universal y homogénea. Por eso estaba la escuela. Todos aprendíamos de la misma manera en el mismo momento. Por eso estaba el matrimonio, un hombre con una mujer. Por eso estaba el psiquiátrico, por eso estaba la prisión. Se homogeneizó, se controló. Pero en el siglo XX no se homogeneizó más y no se controló más. Porque sucedieron cuestiones sociales, políticas y económicas que nadie había pensado, que no se podían prever y que cambiaron la lógica de nuestro mundo. Entonces, en la década del 70, Nicolescu estaba en condiciones de decir de que ese tercero excluido de Aristóteles, yo hoy lo puedo pensar. ¿Vieron cómo el desarrollo de la historia, si nosotros entendemos la historia y conocemos la historia, podemos entender por qué Descartes habla de disciplina, por qué Piaget habla de interdisciplina y por qué Nicolescu habla de transdisciplina? En el medio parece Morán, porque nosotros estamos hablando de epistemología compleja, pero yo no podía hablar de epistemología compleja si no hacíamos toda esta introducción para llegar al siglo XX, que lo dije ayer y lo digo hoy, por soy argentina, siglo XX cambalache, fue un cambalache. Fue un cambalache porque fue un descontrol, en el buen sentido de la palabra, porque ese descontrol, ¿qué hizo? Los puso a todos los científicos, filósofos e intelectuales a pensar desde las aristas y desde las fronteras del conocimiento. Porque como estábamos pensando hasta el momento, no podíamos analizar la realidad. Entonces, aparece Morán. Morán es producto de su época. Es producto de su contexto. Es producto de su Francia, de una primera guerra, de una segunda guerra, del mayo del 68. Entonces eso no pasa desapercibido en la obra de Morán. Fue marxista, y esto también es importante conocerlo, porque de ese marxismo él toma su categoría de sujeto. De ese marxismo toma el concepto de dialéctico, que no le gusta y no le interesa, porque él considera que la dialéctica hegeliana está pensado como un sistema cerrado, pero en el siglo XX, en la época de Hegel y de Marx, ese concepto de dialéctica era sumamente disruptivo, porque los sistemas filosóficos de ese momento pensaban la relación entre los sujetos y la realidad de un modo distinto. Entonces toma la dialéctica hegeliana, a la cual la cree insuficiente para poder pensar su pensamiento complejo y su epistemología compleja, y la supera y habla de biologías, diálogos de saberes, diálogos epistémicos. Y si nosotros hablamos de diálogos epistémicos, el concepto de disciplina no nos es suficiente. Necesitamos los aportes de Piaget y la interdisciplina y los aportes de Nicolescu con la transdisciplina. Y ahí empezamos a pensar en dialogías. Pero el concepto de dialogía también es nuestro, gente. Es americano y es del sur.
¿Quién es el que habla de diálogo? Muy bien, Francisco. Freire, porque aparte leo los labios, soy medio bruja. Freire, de Freire, pero lo que pasa es que Morano no lo dice, de Freire toma el concepto de diálogo y toma también el concepto, como decía Germán antes, de otredad. Este diálogo no es solamente esta actividad cogitante que nosotros estamos haciendo entre sujetos, porque hasta el momento el diálogo era entre sujetos, nadie pensaba que se podía dialogar de otra manera distinta, hasta que apareció Piaget y hasta que apareció Nicolescu. Entonces, a partir de ahí hablamos de un diálogo de saberes. Y toma de la cibernética y de las ciencias de la información el concepto de holograma, que son las características del pensamiento complejo que ustedes lo han estudiado y que son la base epistémica de su epistemología compleja. Lo recursivo, lo dialógico, lo hologramático, que son las tres características que hacen que el pensamiento complejo sea complejo y no sea decolonial, no sea poscrítico, no sea crítico, no sea funcionalista, es complejo. Porque en esas tres dimensiones de análisis aparece el concepto de complexus, de entramado. Aline. Perdón, doctora, el recursivo, el holográmico, ¿cuál otro? Dialógico. Perdón. Dialógico. Gracias. De diálogo. Gracias. Entonces, el entramado. Y acá, ¿qué es el entramado, gente? Fíjense, ¿qué tienen puesto ustedes? Francisco tiene una camisa, que es como esta. Tiene un entramado que es propio de una camisa. Alberto también tiene una camisa. Hoy tenemos todos camisas. No, Germán tiene una remera. Yo también tengo una remera debajo de la camisa. Veamos nuestros entramados. ¿Son iguales? El entramado de la tela que nosotros tenemos puesta en este momento, ¿es igual? ¿Mi entramado es igual al de Francisco? A pesar de que sean las dos una camisa, no, una puede ser más gruesa, el otro puede tener el hilo más finito, pueden tener algún dibujito. El entramado es subjetivo y singular, que lo hace único. El modo de conocer es único, de Francisco, de Aline, de Germán, de Alberto, de Luz, de Wimar, de Manuel, de Idaura, de Virginia. Cada uno conoce en función de lo que sabe y de lo que ignora. Todo el mundo conoce en función de su historia personal. Cómo le han enseñado a conocer a lo largo de su vida. Y les digo algo, porque esto siempre cada vez que lo digo la gente se queda helada, y a mí cuando yo lo leí por primera vez, que por supuesto lo leí de Piaget, me pareció orgásmico. No hay una definición de conocimiento. No existe una definición de conocimiento. Ningún filósofo, ningún sistema filosófico pudo definir al conocimiento. Nosotros sabemos del conocimiento porque definimos el modo en que yo me relaciono con. ¿Cómo conoce Francisco? De memoria. Pero esa no es la definición de conocimiento. Esa es la definición de cómo yo me relaciono con algo. ¿Se entiende? Entonces, la epistemología compleja lo que plantea es un modo de relacionarme con el conocimiento complejo. Pero si yo les digo que la epistemología compleja presenta un modo de relacionarse con el conocimiento complejo, ustedes, si no entienden la primera complejidad, tampoco van a entender la segunda complejidad, porque no estoy argumentando nada distinto. Entonces, la epistemología compleja lo que hace es, con los aportes de todo lo que yo he estado argumentando desde que comenzamos hasta ahora, construir un entramado singular y contextuado, que me relacione de una determinada manera compleja, entramada, con un conocimiento. Ejemplo,
todos los que estamos acá, ¿están entendiendo de la misma manera lo que yo estoy diciendo? No. ¿Por qué? ¿Alguno más inteligente y uno más bruto? No. No. No, Aline, porque no vas a aprobar el postdoctorado. No hay uno más inteligente y otro más bruto. Está en el modo singular en que cada uno puede o construir una idea inclusora o tomar lo que yo estoy diciendo y buscar una idea inclusora en la cabeza para poder conocer. Entonces no hay una definición de conocimiento. Yo defino cómo me relaciono con ese conocimiento. Y eso hay que enseñarlo, gente. Lamentablemente nosotros seguimos cuadriculadamente enseñando. Se enseña de esta manera, repetí de esta manera, aprobaste si decís lo mismo que yo, no aprobaste si das tu propia idea. Pero después estamos haciendo un doctorado en complejidad o estamos haciendo un doctorado en creatividad y no sabemos ser creativos, porque nunca nos dieron la palabra, nunca pude expresar con mis palabras o nunca pude dar una opinión con respecto a. Entonces, estamos en el siglo XXI con una epistemología clásica. Estamos en el siglo XXI repitiendo el trivium y el quadrivium adelante de un tribunal, de un conocimiento que me pasa por los costados sin poder interpelarme desde ningún lugar. Entonces se enseña a pensar, tenemos que enseñar a cómo nos relacionamos con el conocimiento y también tenemos que enseñar a pensar complejamente. Porque pensar complejamente se enseña. Después sale intuitivamente, pero primero tengo que saber qué significa la complejidad, para después tomarlo como un estilo de vida. Entender que la complejidad no es una teoría más, porque si nosotros la pensamos como una teoría más, la volvemos dogmática. Y volvemos a foja cero, volvemos a la Edad Media. ¿Cuáles son los desafíos hoy que tenemos nosotros como sujetos? Hoy estuve justamente estuve grabando un podcast, que después se los voy a pasar cuando me lo pasen, con un profesor de la Universidad Montpellier de Francia, sobre inteligencia artificial. Yo no hablé de inteligencia artificial, yo hablé de epistemología. Entonces, ¿cómo tenemos que pensar hoy a la inteligencia artificial? Si sabemos que vino para quedarse. Nadie en su sano juicio diría que, bueno, sí, ya va a pasar y nos dedicamos a otra cosa. Recuerden que volvemos al inicio. A lo largo de la historia de la hominización, a lo largo del proceso de hominización, el hombre construyó tecnología para que lo ayude a vivir y a superarse. El fuego, la rueda, la imprenta, la brújula, el microscopio, el teléfono, en el medio todo lo que me estoy olvidando, y llegamos hoy a la inteligencia artificial. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer con la inteligencia artificial? Si sabemos que vino para quedarse. ¿Cuál es el aporte que ustedes pueden pensar desde la epistemología compleja para poder relacionarme con la inteligencia artificial? 3 cuestiones planteo yo. Saber que vino para quedarse y que tiene que transformar, que nos tiene que servir para transformar más placenteramente nuestra vida. ¿Cómo construir procesos metacognitivos para poder relacionarme con la inteligencia artificial y no sea un copy-pegue? Porque también tenemos que ver para qué uso hago yo, o qué uso o abuso hago yo de la inteligencia artificial. Porque no es lo mismo que la inteligencia artificial me sirva para hacer un ensayo de filosofía que opera a mi hijo de 1 año corazón abierto. Y los dilemas éticos, gente. La vigilancia epistemológica desde el punto de vista de la eticidad con respecto al uso o al abuso de la inteligencia artificial. Eso es fundamental. Yo creo que eso sí se tiene que educar y se tiene que enseñar y tenemos que estar
muy atentos, porque yo no sé lo que están haciendo en este momento con la inteligencia artificial. ¿Qué cosas se está haciendo? ¿Qué cosas se está probando con la inteligencia artificial? Y uno tiene sus límites religiosos y epistémicos y éticos. Entonces, a toda la comunidad científica internacional, la exhortación es justamente eso. Vigilar epistemológicamente y éticamente qué se hace con la inteligencia artificial. Y yo le agrego, por mi cuestión religiosa, la cuestión religiosa de qué se acepta o qué no se acepta. ¿Sí? Entonces, yo creo que con este ejemplo, que lo estuvimos hablando esta mañana con ese podcast, es para lo que nos sirve la epistemología compleja. Epistemología compleja, vuelvo a insistir, en esta concepción del entramado. Recuerden que cada vez que ustedes lean que la complejidad es un entramado, fíjense lo que tiene puesto uno y lo que tiene puesto el de adelante. Son todos entramados distintos. No hay un entramado ni mejor ni peor. Uno entrama como puede. Entrama desde lo que sabe, entrama desde lo que ignora, entrama desde lo que interpreta, entrama desde la diversidad, entrama desde la otredad. Y la otredad es un eje transversal en toda la filosofía de Edgar Morin. ¿Por qué? En su concepto de sur. Ahí aparece el concepto de otredad de Morin. Este sur, que no es geográfico, sino que es epistémico, entonces ahí denuncia los 500 años de colonización. Claro, es muy fácil verlo desde Francia, pero nosotros no somos franceses, nosotros somos americanos y latinoamericanos, hispanos. Entonces, este proceso de colonización, que fue un aculturamiento, en este concepto de sur, Morin muy sabiamente dice que hoy no podemos ser tan ingenuos en pensar que el único conocimiento válido es el occidental, el cristiano y el eurocéntrico. Entonces ahí aparece el concepto de sur, con toda su diversidad racial, étnica, cultural, propia de los nativos americanos. Entonces el concepto de sur, para ustedes, los mexicanos principalmente y los ecuatorianos principalmente, que tienen mucha etnia diversa, nativa, originaria, se tiene que respetar. Y aparece otro concepto, varios, que me parecen muy interesantes, que los tenemos que plantear desde el punto de vista epistemológico, que tiene que ver con la democracia cognitiva, la tolerancia epistémica y la soberbia cognitiva. Y yo agregué otro, después se lo voy a pasar porque todavía no salió publicado, pero se los anticipo porque ya está en evaluación. Yo creé un término que se llama resiliencia epistémica. Sí, Francisco, resiliencia epistémica. Que es cómo se tienen que resignificar los saberes en función de los contextos. Porque el saber envejece, el conocimiento envejece. Y tenemos que estar muy atentos en esta vigilancia resiliente y epistémica para que el conocimiento siga dándonos los marcos referenciales para poder nosotros conocer. Sin olvidar, y con esto voy cerrando para después poder hablar entre todos, sin olvidar no solamente la dimensión ética que estábamos hablando antes, sino dos dimensiones más. La dimensión humanística en Morin, que es muy fuerte, toda la filosofía humanística en Morin es muy fuerte, y yo le agrego otra dimensión más, que es cómo nosotros tenemos que recuperar nuestra humana condición hoy frente a un escenario de inteligencia artificial, frente a un escenario de que se están matando en Medio Oriente, frente a un escenario que hoy en Rusia hubo un atentado terrorista en un teatro. Entonces, ¿cómo recuperar nuestra humana condición y dónde depositar la esperanza? ¿Dónde nosotros, como educadores, como pensadores, como científicos, como intelectuales, hoy necesitamos depositar la esperanza? Con esto yo cerraría un ratito y bueno, comencemos a hablar entre todos. ¿Qué les parece?
Hildaura. Voy entendiendo, bueno, me va fascinando el avance del conocimiento, de la madurez del conocimiento, que si bien es cierto en las ciencias clásicas, en las visiones clásicas, pueden ser absolutamente excluyentes, ¿sí? Y hoy por hoy, ante los desafíos de los cambios de la humanidad, como tú lo mencionas, necesitan incluirse otras formas de ver, percibir el mundo y sentirlo, que antes no fueron consideradas. Por ejemplo, tú refieres que en la parte clásica están los reclusorios, los sistemas penitenciarios. Fui voluntaria, hice labor humanitaria 14 años en penitenciarios de alta peligrosidad, incluyendo el Moloya, con mujeres en el área de secuestros, como psicóloga en trabajo clínico por grupo y buscando, yo les decía, vamos a hacer reflexiones para la vida. El sistema oprime, y si bien es cierto, las personas que están ahí están por una razón, también es cierto que tú decías, hablar de lo humano, estamos hablando de personas. Y en la psicología había que definir, estaba yo como persona, como psicóloga, o bajo qué prejuicios, o bajo qué mirada yo estaba en el espacio. Y eso era un desafío y una ruptura paradigmática, y entonces toda la estructura de saberes y de aplicar saberes y de provocar reflexiones cambiaba, porque entonces era persona a persona en un sistema donde de entrada pierden todos sus derechos y hasta se desdibuja la persona para poder controlar. Entonces, porque se transforma en un objeto. Necesitan pierde su humanidad y se transforma en un objeto. Y necesitan serlo, manejarlos así como sistema. Y entonces la persona que lucha por ser persona no tiene oportunidades de la mirada occidental clásica de entender esta situación, cuando desde dentro y desde la fenomenología se ve el ser humano que trata de salir adelante independientemente de lo que haya sucedido. Casos excepcionales, por ejemplo, tonos psiquiátricos, brotes psicóticos, cosas así con las que no compites, pues, ¿no? Porque son cuestiones neurológicas que ya arrojan una condición diferente, pero en lo humano, y hablando del humano y recuperarlo, lo que mencionas es absolutamente esperanzador, porque es la mirada de la persona sobre la persona y recuperar la voz más profunda donde no se da la oportunidad de ser escuchada por un sistema. Eso es lo que me provoca y me emociona gratamente, porque entonces quienes estamos en las fronteras de los saberes, vale la pena cuestionarnos también nuestro propio sistema de creencias para posesionar una ideología que va a terminar siendo desafiante de un sistema completo y complejo también. Eso. Por supuesto, y no es gratuito. Porque es mucho más fácil estar dentro del sistema que pensar las fronteras. Los grandes disruptivos de la historia no estuvieron siempre dentro del sistema, eran los locos, ¿no? Sí, y entonces puedes salir del sistema o el sistema mismo te expulsa, porque por dentro se empieza a mover la conciencia. Y entonces... Porque seguimos ¿por qué expulsamos? ¿Por qué expulsamos? Porque no lo puedo controlar. Porque no se mantiene el orden. Por supuesto. Entonces seguimos en pleno siglo XXI con estas instituciones modernas duras, sólidas, cerradas, ortodoxas. Ahora llamamos el que tiene al disperso, al que no se puede quedar quieto, al que tiene una hiperactividad. A ver, chicos, ustedes, ¿quiénes tenemos hijos acá? ¿Alguno de sus hijos estaba calladito, quietito en la escuela, inmutable? Sí, señorita. ¿Cómo no, señorita? ¿Con rojo? Sí, señorita. Los míos nunca. Nunca.
Los niños, ¿por qué a los niños ahora son todos hiperactivos? ¿Qué les dimos? Cuando nos quedamos embarazadas nos empezamos a tomar las pastillitas de la hiperactividad para que salgan todos hiperactivos ahora. No, el niño pues siempre movedizo. Lo que pasa es que no puedo controlar al movedizo y necesito que esté controlado, callado, mirando para adelante y haciendo lo que yo quiero. Lo que pasa es que en otro contexto histórico, como el de nuestra época, como el de nuestros padres, como en la época de Comenio, uno hacía caso. Ahora no es que no hacemos caso. Ahora nuestros niños tienen otros intereses que nosotros no podemos comprender. Entonces, es disperso. Tiene hiperactividad. Está molestando todo el día. Pero porque nosotros le estamos enseñando el trivium y el quadrivium en una época en donde ellos están tocando y se abren 1000 ventanas al mismo tiempo. Y esto es un dato importante, que si el Laura es de psicología lo tiene que saber, y para los que no son de psicología se los voy a decir ahora. En el momento del nacimiento, y no lo digo yo, lo dice mi enamorado del siglo XX, que es Piaget. En el momento del nacimiento, nosotros las madres no solamente parimos a nuestros hijos y le damos una vida biológica, sino que transmitimos en ese dar la vida toda la herencia cultural de la humanidad. O sea, mi hijo tiene 2010 años de herencia cultural y mi hija tiene 2011 años de herencia cultural. Y entre el 2010 y el 2011 pasaron millones de cosas. Piensen, ¿qué pasó en la Edad Media? Tengan en cuenta que hagamos el ejercicio como hacía Mafalda, cuando quería pensar en cuántos chinos había. Vayamos de a uno. 1000 años de Edad Media. ¿Qué pasaron en esos 1000 años? ¿Qué sabemos que pasaron en esos 1000 años? Nada. ¿En cuánto envejece el celular? El de la manzanita, digo yo. ¿En cuánto envejece? En 8 meses. En 9 meses. Porque sale uno y ya estamos haciendo la cola para que el próximo que sale. ¿Desde qué lugar epistémico nosotros les transmitimos un saber a los chicos que tienen otra lógica no lineal? Y nosotros seguimos enseñando, como decía Comenio, una anatomía sin disecciones. Pero lo decía en el siglo XVII, no lo dijo en el siglo XXI. Seguimos pensando con la lógica aristotélica del siglo III a.C. Seguimos con la disposición de los bancos como lo planteó Comenio. Seguimos con una fragmentación disciplinar en la malla curricular que es escalofriante, como para plantearlo de algún modo. Porque aparte las disciplinas valen y no valen todas lo mismo. ¿Cuántas horas de matemática, de inglés y de lengua tienen nuestros hijos en el colegio y cuántas horas de arte? ¿Cuántas horas de filosofía, Germán, hay? Y seguimos con la fragmentación disciplinar. ¿Y dónde quedan los procesos metacognitivos? ¿Y dónde queda el trabajo en grupo? El grupo es Francisco, Germán y Aline. ¡Ay, pero yo! Ese es el grupo. Y trabajan democracia. Ahora, Luz, Manuel y Vanessa trabajan autarquía. Pero yo... Seguimos indicando, seguimos recortando, seguimos indicándole al otro cómo tiene que conocer. Y por lo tanto que no conocen, salvo el que funcionará el sistema, que es el que dice todos que sí, que son 3 o 4, el resto se resiste a ese modo de relacionarse con el conocimiento, de poder conocer. Yo le enseñé a mis hijos filosofía e historia cuando eran más chicos. Ahora dicen que se olvidaron, pero yo creo que me lo hacen para que yo me ponga loca y me enoje. Yo les enseñé filosofía e historia con dibujitos animados.
Y enseño filosofía en la formación docente con dibujitos animados, con películas. Empezando con Los Cruz, que es El hombre de la caverna, y terminando con Alicia a través del espejo. En el medio todas las películas que se les ocurra, porque cada película tiene un hecho histórico, verdadero, que marca una época. Y como la gente no estudia, como estudiamos nosotros, horas y años sentados en una silla en una biblioteca, eso no existe más. Si yo no les enseño filosofía con dibujos animados, nadie se va a poner a leer todos los libros de filosofía que Germán y yo hemos leído, ni de historia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El problema no es del estudiante. El estudiante nos tiene que sobrevivir a nosotros y hace lo imposible para poder sobrevivirnos a nosotros. ¿Desde qué lugar nosotros podemos entender cómo conoce hoy el niño? El niño que nació con la inteligencia artificial. Y nosotros no sabemos lo que es la inteligencia artificial, no la podemos ni pensar directamente. Eso llevarlo a todos los niveles de los saberes, de las disciplinas. Entonces, ¿desde qué lugar nosotros podemos construir nuevas relaciones epistémicas para poder enseñar a que el otro construya desde su singularidad? ¿Por qué no habilitamos la palabra en el salón de clases? Porque tenemos miedo que nos hagan una pregunta y nosotros decir, no sé. Porque la construcción del rol docente a lo largo de la historia fue que el docente sabe y el alumno no sabe, por eso es un alumno. ¿Quién de todos los que estamos acá puede soportar la herida narcisista de que alguien nos pregunte y nosotros tenemos que decir no tengo ni idea? Antes de pasar semejante papelón, se calla todo el mundo, escriban lo que yo les digo y repitan lo que yo les digo. Entonces somos los pocos, cada vez menos los que habilitamos la palabra, los que habilitamos espacios de reflexividad, de intercambio, de disenso, de discusión, justamente que son todos los procesos metacognitivos que nosotros necesitamos hoy para poder relacionarnos con el conocimiento. Para poder hablar de espacios en donde con la otredad se pueda construir. Y eso es función de la filosofía, y eso es función de la sociología, y eso es función de la pedagogía, eso es función de la antropología, porque cada uno desde su lugar tiene que aportar desde la alteridad a la construcción de. Y la construcción tiene que estar basada en la solidaridad, en el respeto y en la tolerancia, porque si no, tenemos un atentado en Rusia, porque si no tenemos la franja de Gaza incendiada, si no tenemos todas las cosas que sabemos que tenemos. Por este no enseñar desde la tolerancia, llegamos a ver, es bravo porque llegamos a un nivel de desarrollo tecnológico, cultural, social, pero nos estamos matando entre nosotros, estamos matando el medio ambiente. Entonces, ¿dónde está la falla? ¿Qué es lo que no hicimos? ¿Qué es lo que no aprendimos? ¿Qué es lo que no podemos enseñar? ¿Qué es lo que no podemos construir? Y justamente es la otredad. Porque tengo miedo al otro. Porque volvimos al concepto de otredad de la antropología clásica del siglo XIX y no todo el concepto de otredad que se construyó en el siglo XX que tiene que ver con la riqueza de la diversidad en donde uno puede aprender en la diversidad. Y volvimos al concepto de otredad. Hay un libro muy, muy interesante para los mexicanos. A mí me encanta Roger Bartra. Y tiene un texto que se llama Culturas híbridas en la tierra baldía. Y justamente lo que plantea es eso, el mito de la otredad. Ese mito de la otredad que yo deposito en el otro todos los males de la sociedad. Es el que me va a venir a matar, es el que me va a venir a sacar el puesto de trabajo. Y no la otredad, como lo planteó Paulo Freire, desde el punto de vista de
la diversidad que me interpela y que construye amorosamente relaciones interpersonales, relaciones epistémicas, ¿sí? Entonces es importante hacer la lectura de Roger Bartra porque lo plantea muy drásticamente, pero muy realmente. Y nos interpela a decir, bueno, ¿por qué llegamos a este punto? ¿Por qué volvimos a llegar a este punto? Si ya estaba superado, si ya el siglo XX nos había enseñado un montón de cosas para no volver a esa concepción de otredad. Entonces vemos, y ahí volvemos un poco a lo que yo escribía con esta resiliencia de saberes, que tiene que ver que cada contexto histórico construye y define las categorías de análisis en función de ese contexto, valga la redundancia. Yo no creo en otras vidas, pero evidentemente debo haber tenido algo en México, porque desde que trabajo en México siempre vuelvo a los mexicanos. Hay un filósofo mexicano que me encanta, que yo en realidad lo estudié el primer día que entré a la facultad, ya en el año 93, la primera clase que yo tuve ese lunes de abril fue filosofía. Y la profesora nos dio un libro, un texto, no era un libro, un texto de Leopoldo Sea. Y a mí me marcó para el resto de mi vida. Leopoldo Sea tiene una categoría muy interesante que se llama extrañeza de horizonte. Entonces él se pregunta, ¿cuándo se nos vuelve extraño el universo de las cosas que nos son familiares? Y él contesta, el horizonte se nos vuelve extraño cuando las categorías que nosotros utilizábamos para poder definirlo no dan cuenta del contexto. Va la pregunta distinta. ¿Por qué estamos hablando de epistemología compleja hoy? Porque evidentemente el concepto de epistemología clásica no da respuesta a nuestra necesidad del siglo XXI. Entonces yo creo que esta es una pregunta que los tiene que seguir a ustedes, porque a mí me siguió toda la vida. Fíjense, año 93, estamos en el 24. Pasaron un montón de años, pero yo nunca me dejé de preguntar desde ese lugar, ¿cuándo se nos vuelve extraño el horizonte? ¿Por qué ustedes están estudiando un postdoctorado? Porque evidentemente, el modo en que ustedes se relacionaban con su profesión, con su disciplina, con sus estudiantes, no les daba respuesta. Entonces tienen que ir a buscar otras respuestas. Ojalá que las puedan encontrar acá, pero no como respuestas conclusivas, porque no estamos hablando de esas respuestas conclusivas. Estamos hablando de poder pensar dimensiones de análisis y líneas de investigación que nos sirvan para pensar nada conclusivo, porque hoy nada es conclusivo, sino que todo se construye. Entonces, pensemos que cada vez, en tiempos cada vez más cortos, se nos vuelve extraño el horizonte. Entonces tenemos que volver a llenar de contenido ese horizonte que se nos vuelve extraño. ¿Y por qué se nos vuelve extraño? Porque el tiempo está acelerado cada vez más. Volvamos a la Edad Media, 1000 años. El teléfono caduca en 8 meses. No en 1000 años, en 8 meses. Entonces fíjense que la aceleración del tiempo hace que necesariamente nosotros nos volvamos a interpelar continuamente sobre lo mismo, porque si cambia el contexto, cambia las categorías con las cuales nosotros tenemos que relacionarnos con ese contexto. Por eso el ejercicio del siglo XVII de la disciplina, del siglo XX de la interdisciplina y del fin del siglo XX de la transdisciplina. Pasaron 500 años entre el concepto de disciplina y el concepto de interdisciplina. Y pasaron 10, 15 años entre el concepto de interdisciplina y el concepto de transdisciplina. ¿Por qué 500 años a 10 o 20 años? Porque la aceleración contextuada del tiempo hace que nuestras categorías de análisis se extrañen y tengamos que volver a pensar nuevas categorías para poder relacionarnos con el conocimiento.
Ay, Aline, estás muteada. No, pues me encanta lo que nos has platicado, el concepto de resiliencia epistemológica me parece fenomenal y ya quiero que... Ya sale ahora en abril o en mayo. Listo, ya lo queremos ver. Me recuerda mucho también lo que nos decía Margaret Mead, ¿verdad? Que estamos en un punto en donde debemos educar a nuestros niños en lo que nadie antes sabía y prepararlos para un mundo en donde no sabemos qué va a pasar ni qué herramientas van a necesitar. Yo soy maestra de niños muy, muy chiquitos, pero todo lo que platicas de cómo utilizar los diferentes recursos me recuerdan el proyecto cero de Harvard, de hacer el pensamiento visible. No sé si lo conocen, es de pensar en cómo piensan y se trabajan con llaves en donde el alumno le da una super oportunidad de tener una metacognición y de empezar a pensar en por qué piensa así y comparar su trabajo con el de sus compañeros, normalizando el error en el salón y trabajando a base del apego, de los vínculos, más bien de experiencias que transforman el cerebro, en donde los sistemas de la memoria son interactivos, ¿verdad? Y donde trabajamos con procesos de aprendizaje que no solo son cognitivos, sino también emocionales. Entonces, pues, por último, quiero comentar que me gusta mucho tu preocupación por inyectarle esperanza. Pues ahorita siento que estamos viviendo mucho nihilismo, mucha desesperanza. Lo platico siendo mamá de un joven de 23, de 22 y de 19 años, en donde ven un panorama muy negro para su planeta, para su futuro, para su vida, a pesar de haber vivido con experiencias amorosas y cerca del servicio social y todo. Entonces, el poder depositar esta esperanza, creo que los educadores y todas las personas debemos de esforzarnos por llevar ahí a los corazones esa posibilidad de mejorar siempre. Sí, yo creo que yo vengo hace un par de conferencias que vengo terminando con dónde depositar la esperanza. Pero no desde el punto de vista místico, digamos, o religioso, a pesar de que, bueno, tengo una formación y una práctica cristiana. En realidad está pensado desde el lugar de que llegamos a un punto de no retorno. Porque el ateísmo no existe. Uno necesita aferrarse a algo, a una planta, a un ser superior, a un zapato o a algún dios, llamémoslo como lo llamemos. Pero uno no es ateo, no es no creyente en absolutamente nada, porque pierde la esencia de la humanidad. Entonces nosotros necesitamos aferrarnos a algo. Entonces, ¿dónde vamos a depositar la esperanza? No sé. Eso nos queda a cada uno. ¿Dónde vamos a depositar la esperanza? ¿Dónde vamos a construir ese depósito de esperanza? Porque necesitamos aferrarnos a algo. Me encanta y quisiera terminar de interrumpirte un segundo para la diferencia entre tener esperanza y tener confianza. Porque yo puedo decir, espero que no llueva, pero confío en que no va a llover. Es diferente. Entonces, quisiera también invitar por un lado, invitar a la esperanza, pero por otro lado, con la confianza por delante, ¿verdad? Porque... hay un texto de Morán, que yo lo tengo en papel, pero creo que ahora se los voy a buscar por si no lo tienen, El camino de la esperanza. Pero hay otro texto de Byung-Chul Han, que es este subcoreano que a mí me gusta mucho, que no llegó a la Argentina, todavía ese es el último libro que escribió, que es El camino de la esperanza. El camino de la esperanza es el de Morán. Y el de Byung-Chul Han, ahí les digo porque los tengo acá, porque lo pedí a mi librero, se llama de la esperanza. ¿Cómo se llama? Se llama, ahí les digo, aguántenme un minuto. El espíritu de la esperanza. Ese es el último libro de Byung-Chul Han. Acá a la Argentina todavía no llegó. A lo mejor lo pueden encontrar ustedes. A ver, ¿lo ven ahí?
Yo tengo toda la colección de los libros de Byung-Chul Han. Para mí me parece el filósofo vivo hoy más reflexivo y más puntual en el análisis de la sociedad. Le recomiendo también las lecturas de Byung-Chul Han porque podemos cruzar los diálogos de saberes con Morán. Aparte porque es muy interesante porque él es del otro lado del mundo. Él es oriental. ¿Y qué sabemos nosotros de Oriente? Absolutamente nada. Entonces, es importante porque él, con toda su filosofía oriental, viviendo en Alemania y estudiando Heidegger, digamos, bueno, nos aporta desde la alteridad una reflexión que para mí me parece sumamente brillante. Pero bueno, esto es una cuestión valorativa mía porque me encanta. Bueno, ¿cómo cerramos? Una frase cada uno para cerrar. Yo puedo estar hablando toda la noche, pero bueno, ya es viernes a la noche, estamos todos cansados. Las semanas son cada vez más largas, pero a ver, una frase de qué me llevo. ¿Dónde deposito la esperanza? ¿Dónde podemos empezar a pensar que tenemos que construir esperanza y depositar la esperanza? Insistimos, no para algo conclusivo, porque acá nosotros no estamos concluyendo absolutamente nada, sino invitar a la reflexión. ¿Dónde podemos empezar a pensar en depositar nuestra esperanza? El que quiera, no es obligatorio, acuérdense que no estamos en examen. Sí, yo quisiera hablar un poquito. Yo quiero recuperar tres temas de lo que acabas de exponer, que es la cuestión del método. Creo que el método es una transformación personal, no solo una transformación del modo en cómo se conoce. Entonces yo pienso que el pensamiento complejo está más cerca de Spinoza cuando dice que la reforma del entendimiento es la reforma de la propia entidad que conoce, ¿no? O sea, una transformación, no solo mi forma de ver o investigar o producir conocimiento, sino cómo yo mismo me concibo y me transformo, ¿no? Otro elemento importante es esta inclusión del caos, de la incertidumbre, de lo indeterminado, del error como parte del conocimiento, que contraviene a toda esta idea clásica de que el conocimiento es algo fijo, verdadero, de una vez y para siempre, ¿no? Y por último, la cuestión de la alteridad como esta alteridad irreductible, inasimilable, porque en filosofía, pues Hegel ya había pensado la alteridad y era esa negatividad que debía de ser asimilada, suprimida, incorporada, ¿no? A su propio sistema. Entonces, creo que estos tres puntos a mí ahora me hacen pensar o repensar en esta cuestión del pensamiento complejo, y yo creo que la esperanza para mí siempre ha estado y sigue estando en la educación. Entonces, todo esto que me llevo ahora, pues pienso que me va a ser útil para repensar y transformar a mí mismo y mi práctica educativa, ¿no? Gracias, Germán. Yo también estoy convencida que es por el camino de la educación, pero bueno, cuando piense que no es por la educación, me tendré que ir a vender cocos a Río de Janeiro. Que no lo descarto, es mucho más saludable, y divertido que estar pensando, bueno, esto que no lo escuche nadie, total. Es mucho más divertido y pensar que el único problema que tengo es ver si el pareo me combina con la bikini, nada más. Y no todos los problemas que vemos todos los días en la educación. Bueno, la cuota de humor para que esto no sea tan encorsetado ni tan académico. Bien, seguimos. Y Laura. A mí me gustaría cerrar con lo que referiste, recuperar nuestra dimensión humana. Y para recuperar esta dimensión, entiendo por el contexto en el que estamos viviendo, que es un mantenerse en el desafío, en los desafíos de saberes, en los desafíos epistemológicos. Sumando, aún me falta como integrarla en esta metáfora de lo médico, lo que es la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad. Todavía me falta esa parte como integrarla, pero sí con la alegría de ser rupturista, orgullosamente rupturista
Entonces, esa parte la recupero como finalmente salgo de uno de los reclusorios por una emboscada, porque eso me hizo saber que estaba haciendo bien mi trabajo. No Claro. pude regresar, pero significó que era congruente, que era coherente con mi pensar, sentir y estar en la diferencia proponiendo conciencia. Entonces, con eso me voy, con el seguir buscando la dimensión humana. ¿Sí? Gracias, y muchas gracias. No, Muchas gracias a vos. Para seguir viendo el tema de la interdisciplina, la multidisciplinaridad, la juxtaposición de disciplinas, tenés que leer el libro de Rolando García. Rolando García era discípulo de Piaget, Sistemas Complejos. Seguramente que se los van a dar en algún momento en el postdoctorado, y si no, me escriben por privado. Bueno, yo estoy acá en el chat, si no me dice Virginia, pasarnos tal libro y se los paso. El libro de Sistemas Complejos, ahí está detallado desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista metodológico la construcción interdisciplinaria que Piaget, junto con la Escuela de Ginebra, construyó durante 30 años y cómo lo llevaron a la práctica. Así que ahí vas a empezar a encontrar, insistimos, respuestas no conclusivas, ¿sí? Bueno, tengo una frase rápida de Virgilio que dice, mens agitat molem, que la mente agita la molécula. Y el autor Daniel Siegel dice que en la educación, si la queremos cambiar, lo que tenemos que cambiar es la relación neurobiológica que tenemos con nuestros alumnos, porque como seres humanos y seres neurobiológicos tenemos muchos canales de entrada hacia el otro, como el sistema polivagal, como las neuronas espejo, tono de voz, contacto visual, y dice que con mi mente yo trabajo como mi mejor instrumento, si lo tengo bien afinado, en el proceso educativo, si tengo esa presencia profunda, si puedo entrar en esa comunión con el otro, de pronto vamos a encender la chispa de las ganas de aprender, vamos a contagiar y vamos a transformar. Entonces, pues con esa frase. Bien. Para mí la esperanza está depositada como hacía el sembrador, es decir, la parábola del sembrador, se las recuerdo. El sembrador sale todos los días a sembrar, sabiendo que algunas semillas van a estar muertas por el calor agobiante, que otras se las van a comer los pájaros, que algunas van a crecer, pero las van a ahogar las ortigas. Pero sabiendo todo eso, el sembrador no deja de salir a sembrar. Yo creo que ahí está. Eso es lo que me mantiene a mí el sentimiento de esperanza. Que a pesar de todo, uno sigue haciendo. Es decir, el espíritu de la transformación, el espíritu del convencimiento, el espíritu de la dedicación, es lo que mantiene esa llama de la esperanza, de seguir haciendo lo que uno está convencido que se tiene que hacer. Obviamente dentro de los parámetros de la eticidad, de lo normal, de lo que corresponde, ¿no? Eso no está puesto en tela de juicio. Pero bueno, yo creo que a pesar de... uno sigue dando lo mejor de uno, ¿no? Bueno, me gustó mucho compartir esta tardecita con ustedes. Gracias por la escucha atenta, por las reflexiones compartidas, por los diálogos de saberes. Yo estoy a disposición, estoy en el chat, así que estoy a disposición de todos ustedes. No me voy, así que ya sea que necesiten algún tipo de bibliografía, algún tipo de consulta, no duden en contactarse conmigo, que será un placer poder volver a encontrarnos, ¿sí? Y bueno, y disfruten y aprovechen el postdoctorado, que es muy interesante. Muchas gracias, Virginia. Gracias a todos por estar. Muchas gracias. Pronto, gracias. Nos vemos, hasta pronto.